Les invito a que vayamos juntos al Evangelio de Lucas, capítulo 15. En esta mañana vamos a estar viendo los versículos 11 al 32. El título de la predicación de esta mañana es El regocijo de hallar lo perdido, segunda parte. Ese es el título que también dimos el domingo anterior. Estuvimos desenvolviendo el domingo pasado las parábolas que anteceden a la que estamos por sumergirnos. En el contexto estuvimos viendo que en esta ocasión el maestro se encontraba compartiendo con publicanos y pecadores. Los fariseos no resistieron expresar su indignación y reprendieron a Cristo ante tal aberración. A lo que el Salvador les contesta con una serie de ilustraciones muy vívidas. Este es el punto donde el Salvador llega a su elevado clímax en su intención de dar a conocer la gloria de Dios a través de su amado Hijo. Sin más preámbulos ni introducciones, vayamos a la enseñanza del Maestro en esta mañana. Comencemos en el versículo 11. Dice lo siguiente el Señor. También dijo, enganchado o hermanado a lo que venía diciendo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El menor de los 2 hijos se cansó de estar en casa. Este joven deseaba estar libre de las restricciones paternales. Estaba convencido que al estar solo, lejos de los ojos de su padre, podría hacer lo que quisiera y esta libertad lo haría feliz. Por supuesto, para llevar a cabo su plan, necesitaba dinero. Probablemente sabía que en conformidad a la ley del Antiguo Testamento, 1/3 de la herencia paterna sería suyo a la muerte de su padre. Pero él quería esa porción ahora. No podía esperar. Ahora bien, hay que reconocer que un padre a veces hacía regalos a sus hijos cuando aún estaba vivo. Recuerden cómo Abraham le da algunos regalos a Isaac y a sus otros hijos. Pero este joven no estaba satisfecho con un simple regalo. Quería toda su porción y la quería ahora. Enteramente, aparte del hecho de que con toda probabilidad esto significaba que toda la propiedad tendría que ser dividida, una porción considerable de los bienes vendidos y liquidados, y que como resultado todo lo que quedaba sería gravemente afectado. ¿Consideró él que estaba causando un gran dolor a su padre? ¡Qué insulto era contra él! Como si la libertad del joven realmente fuera mejor para él que el cuidado y el consejo amoroso que estaba recibiendo continuamente de su padre en casa. Pero no importa cuán gravemente le dolió a su padre la irrazonable petición. Este cedió, de modo que 1/3 de la propiedad, convertida en dinero, fue entregada al hijo menor, dejando los 2/3 para el hijo mayor, quien sin embargo no tomó posesión efectiva, sino hasta la muerte de su padre. Podemos ver que en palabras sencillas, este hijo está actuando de una forma malvada hacia su padre. ¿Por qué? ¿Cuándo recibe una herencia? Una herencia se recibe cuando, en este caso, como tenemos aquí, el padre muere. Es entonces que uno puede recibir la herencia. Entonces, lo que este joven necio, egoísta y falto de amor le está queriendo decir a su padre, le está diciendo en su misma cara,
quiero que te mueras. Así yo puedo tener mi parte. Prefiero, en vez de estar a tu cuidado, en vez de estar en tu vigilancia, en tu casa, prefiero que te mueras, que estés muerto y que me des mi porción, lo que a mí me toca. Eso es lo que estaba diciendo este joven. Continuemos. El versículo 13 dice lo siguiente. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Nótese además que se fue a un país lejano. Es claro que fue tan lejos de su hogar como se atrevió a ir. ¿No nos recuerda esta locura la del profeta Jonás, que parecía pensar que al embarcarse hacia Tarsis podría huir de Dios? Sigue diciendo el versículo, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué conducta más necia fue la suya? Primero juntó todo lo que tenía, sin dejar nada para el caso que su proyecto no resultara bien y que tuviera que regresar a casa, y ahora, además, gastó el dinero a diestra y siniestra, de modo que al poco tiempo nada le quedaba. Pero las cosas fueron de mal en peor. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se le acabó el dinero. Llega el hambre. Además, este nuevo desastre no solamente recayó sobre el lugar donde estaba viviendo en ese tiempo, sino sobre toda la región. Él mismo nada tenía y no podía esperar ayuda de nadie. Versículo 15 sigue diciendo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le invitó a su hacienda para que apacentase cerdos. Levítico, capítulo 11, versículo 7, dice, el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. Un judío, apacentando cerdos, animales inmundos, qué desgracia, qué humillación. Era algo común entre los judíos este dicho, que la maldición caiga sobre el hombre que cuida cerdos. El versículo 16 nos sigue relatando el maestro y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hambre se añade a la humillación. Tenía hambre todo el tiempo, como sugiere el original. Tanta hambre que le dolía el estómago por algo de comer, lo que fuera. Los cerdos devoraban las algarrobas y él deseaba ardientemente comer algo de eso él mismo. Y ahora, a la humillación y al hambre se suma la nostalgia. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí perezco de hambre? En medio de su miseria, este joven comienza a pensar en el hogar que dejó. El original dice literalmente cuando él volvió a sí mismo. Es decir, cuando comenzó a reflexionar en todo lo que había ocurrido desde que salió de casa y sobre la cuestión de si él mismo era o no culpable de lo que estaba ocurriendo. La meditación seria y quizás prolongada resultó en que se dio cuenta del hecho de que aún la condición de los jornaleros en la casa de su padre era mucho mejor que su propia condición. Es importante destacar este término como jornaleros. En el cercano Oriente, uno no contrata a un maestro o un ingeniero. De hecho, uno ni siquiera contrata a un siervo que trabaje a tiempo completo. Uno contrata a un jornalero, es decir, uno que trabaja por el día.
Aún estos jornaleros tienen suficiente comida y les sobra, y él mismo está muriéndose de hambre. Todo esto debido a su partida necia y pecaminosa de su casa. El versículo 18 sigue diciendo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué era la conclusión que desprende respecto de su decisión de dejar su hogar? ¿Qué era? ¿Que era necio sencillamente? ¿Que era un error práctico? No. Que era definidamente un pecado y nada menos. ¿Un pecado cometido contra quién? ¿Contra su Padre? Primero y ante todo, contra el cielo, es decir, contra Dios. Los hebreos con frecuencia ponían la palabra cielo en lugar de Dios. Fue Dios el que le había dado un Padre maravilloso, amante y cariñoso. Por eso, contra el cielo y contra ti, literalmente, ante tus ojos he pecado. Nos recuerda cómo sentían ese dolor los antiguos salmistas, como lo vemos desarrollado en el Salmo 51. Ahora él comprende cuán ingrato y egoísta ha sido. Ya no tiene derecho de ser llamado hijo. Irá a su padre y le dirá, he pecado, hazme como uno de tus jornaleros. ¡Qué cambio en este joven! ¡Cuán arrepentido está! El versículo 20 dice: y levantándose, vino a su padre. Este joven hizo lo que había resuelto hacer. Salió y siguió en camino. Tiene que haber sido un largo viaje, porque había ido a un país lejano, según el versículo 13. Además, en su condición debilitada, el viaje de regreso debía haber sido difícil. Pero él perseveró. Sigue diciendo el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es claro que el padre nunca había perdido el interés en su hijo descarriado. Una y otra vez debe de haber estado a la expectativa de él. Y ahora allí lo ve a la distancia. ¿Qué hace el padre? Cada una de las 4 acciones merece nuestra atención. Se compadece profundamente, corre, lo abraza y lo besa. Y todo esto aún antes que el hijo haya dicho siquiera una palabra. ¡Qué amor maravilloso! Él se compadece, fue movido a misericordia. Literalmente dice, se le entremecieron las entrañas por él. A medida que disminuye la distancia entre el padre y el hijo, ese ve más y más claramente cuán cansado y miserable está su hijo. Se compadece. Interpreta el regreso de su hijito. Es en el sentido más favorable. El muchacho se ha arrepentido. Está triste por lo que ha hecho. Cuán intensamente este padre ama a su hijo. En esta ocasión, en este punto, me imagino cómo los fariseos en su mente estuvieran atónitos y maravillados y sorprendidos, porque estos hombres no esperaban la reacción en este padre que Jesús cuenta. Ellos esperaban que este padre ni siquiera estuviera esperando, anhelando la llegada de su hijo. Que lo había lapidado, que lo había muerto, lo había matado en su corazón. Y los fariseos tenían eso en mente y quedaron atónitos
ante la historia que el Señor está contando. Y mucho más cuando lo ven a este hombre correr hacia su hijo. El padre no puede haber sido muy joven, sin embargo corre. En aquella parte del mundo generalmente no se consideraba digno que un anciano corriese. Sin embargo, él corre. Nada puede impedirle hacerlo. Él abraza a su hijo por el cuello, apasionadamente lo abraza. ¿No indica este hecho mismo que el padre en su corazón ya había concedido el perdón a su hijo? Lo besa repetidas veces, tierna y fervientemente. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que el hijo se había propuesto decir, pero también se había propuesto decir más. Hazme como uno de tus jornaleros, en el versículo 19. Nunca lo dijo. O más bien, el padre nunca le dio la oportunidad de decirlo. ¡Qué maravilloso! El versículo 22 al 24 dice, Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De ahí viene el título de la predicación en esta mañana. Se puede apreciar el orden enérgico, tan ilimitado es el gozo del Padre y tan completo su perdón que desea que su hijo sea tratado como una persona importante. Por lo tanto, sus servidores deben traer el mejor vestido largo, símbolo de alto nivel social, y deben vestirlo. En la mano deben ponerle un anillo, probablemente un anillo con sello, indicación de autoridad. Hay que ponerle sandalias en los pies, porque no es esclavo, sino un hombre libre. También había un becerro engordado que iba a ser sacrificado en alguna ocasión especial, cuando se esperaban visitas importantes. ¿Podría haber una ocasión más apropiada para usar este becerro que ahora mismo? Por cierto que no. Así que el padre ordena que sea matado para que haya una jubilosa celebración. ¿Se imaginan? Yo me imagino si estos fariseos se pudieran poner en el lugar de estos siervos. ¿Harían lo que su señor les mandó a hacer? ¿Habrían vestido a este joven, a este que quiso matar a su amo, que lo mató en su corazón? ¿Lo habrían vestido, lo habrían calzado, lo habrían lavado, le habrían lavado los pies? ¿Habrían hecho todo ese trabajo, todo ese festín? ¿Lo habrían hecho? Pero estos siervos lo hicieron. El padre afirma la razón para la fiesta con estas palabras, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Las 4 palabras, muerto, vivo, perdido, hallado, resaltan nuestra condición espiritual, en la que nos encontrábamos cada uno de nosotros. Versículo 25 continúa diciendo, y su hijo mayor, hasta el 27, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Para sacar a luz el sentido de esta ilustración, Jesús quería aclarar que el hijo arrepentido, aunque recibido
cordialmente por su padre, fue rechazado por su hermano. Qué terrible este rechazo. Cuando la fiesta ya se ha iniciado, el hermano mayor entra de su trabajo en el campo. Oye la música y el sonido rítmico de los pies que danzan. El ruido viene de la casa y él nada sabe del asunto. Se suscitan las sospechas. Le pregunta a un siervo, ¿qué pasa? Indudablemente el siervo se felicita por el hecho de que a él se le ha dado el privilegio de impartirle la electrificante noticia al que pregunta. Lleno de entusiasmo grita, tu hermano ha llegado y tu padre ha matado el becerro engordado porque le ha recibido bueno, sano y salvo. El padre le recuerda, tu hermano, según el versículo 32 más adelante. Sin embargo, como se verá en un momento, el hermano mayor no aprecia en lo mínimo oír estas dos palabras. Aún menos le gusta la noticia en general. Versículo 28 al 30 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hay varios puntos que requieren atención. Aunque en su enojo el hermano mayor no quiso entrar en la casa, su padre misericordiosamente sale de la casa para conversar con él. He estado trabajando como esclavo para ti. Ese era el espíritu que este desconforme había sentido al trabajar durante todos estos años. No es extraño entonces que se sintiera infeliz. Nunca he desobedecido tus mandamientos. Él está lleno de su propia justicia y parece que no comprende que de un hijo se espera algo más que la mera obediencia externa. Sin embargo, a mí nunca me diste nada, dice él. No solamente se le había asignado ya las 2/3 partes de la propiedad, sino que su padre también habría estado muy feliz de concederle cualquier cosa razonable. Nótese el burlesco tono que dice este hombre, tu hijo, en vez de mi hermano. Que devoró tus bienes. Eso no era verdad, porque se le había entregado el dinero como parte de su herencia. Era una calumnia. El versículo 31 dice lo siguiente, al 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nótese cuán tiernamente el padre trata también a este hijo, dirigiéndose a él como hijo mío. Al decir, todo lo que es mío es tuyo, confirma la división de la propiedad que fue acordada anteriormente en el versículo 12. Al mismo tiempo, no pone fin a la celebración. En vez de reconocer que estaba equivocado o que no era sabio, hace exactamente lo contrario. Dice a su hijo, teníamos que hacer fiesta. En otras palabras, celebrar era obligatorio.
Era la única cosa correcta y adecuada de hacer en ese momento. En contraste con este hijo tuyo, la expresión usada por el hijo mayor en el versículo 30, el padre pone el hermano tuyo, recordando así al hijo que se sentía justo en sus propios ojos, que el que había regresado todavía era su hermano y debía ser tratado como tal. Y repite lo que había dicho anteriormente a los siervos, que el que había estado muerto ahora vivía, y que el que se había perdido ahora es hallado. Entonces, a raíz de todo esto, ¿cuál es la lección central de todo esto? El Padre claramente simboliza al Padre Celestial, que representa la Santa Trinidad. A Dios, con todo su amor anhelante. El Hijo perdido, en su regreso penitente, es el pecador arrepentido. De ahí, ciertamente también, a los publicanos y pecadores que habían encontrado en Jesús a su Salvador y amigo, y que ahora estaban escuchándole intensamente. Y el Hijo mayor señala claramente hacia los fariseos y escribas justos delante de sus propios ojos, así como también lo hacían las 99 ovejas de la primera parábola. El tema central es el amor anhelante del Padre por los perdidos. El Padre los busca, los trae de regreso y se regocija en su conversión obrada por el Espíritu. Ese es el punto central de las 3 parábolas que tenemos en este capítulo. Y en esta mañana me gustaría que reflexionemos en algunos pensamientos que el predicador Carlos Spurgeon hace respecto a estas parábolas. Él dice algo como lo siguiente: la condición de muchos buscadores, que es que están todavía muy lejos. Allá está él. Su condición es tan miserable como la miseria misma. Se encuentra tan inmundo como sus colegas los puercos, aunque estos podían satisfacerse con las algarrobas, mientras que él no podía hacerlo. Le cubren solamente unos cuantos andrajos y su porte exterior es la viva imagen de su condición interior. Siente algunos deseos de regresar a la casa de su padre, pero estos deseos no son suficientes para alterar su condición. Los meros deseos no han desprendido su inmundicia, ni siquiera han remendado sus ropas andrajosas. Independientemente de su deseo, está todavía inmundo, todavía descarriado, y es todavía como un extraño para la casa de su padre. Y él lo sabe, pues ha vuelto en sí. Con muchas lágrimas y suspiros nos asegura que es peor inclusive de lo que parece ser, y que nadie podría conocer toda la profundidad de la vileza de su conducta. Ha dilapidado con rameras sus bienes, ha menospreciado el amor de un padre generoso y se ha escabullido de su sabio control. Ha obrado el mal a diestra y siniestra hasta el límite de sus fuerzas y de sus oportunidades. Aunque ha dicho dentro de sí, he pecado, esa confesión no ha eliminado su profunda pena. Reconoce que no es digno de ser llamado hijo, y es cierto que no lo es, pero su indignidad no es eliminada por estar consciente de ella, ni por confesarla. No tiene ningún derecho al amor del Padre. Si ese Padre le cerrara la puerta en su cara, estaría actuando con justicia para con él. Si rehusara decirle siquiera una sola palabra, excepto palabras de censura, nadie podría culpar al Padre, pues el Hijo se descarrió tristemente. El Hijo no objeta esto. Confiesa que si es desechado para siempre, lo tiene bien merecido.
El pecador está muy lejos de Dios cuando se considera su completa falta de fuerza para venir a Él. Incluso la fuerza que Dios le ha dado es utilizada por el pecador muy dolorosamente. Dios le ha dado la suficiente fuerza para desear la salvación, pero esos deseos van siempre acompañados de un dolor profundo y sincero por el pecado. El punto al que ha llegado le ha consumido todo su poder y lo único que puede hacer es postrarse delante de Jesús y decir: no tengo fuerza para esto. Mi fortaleza es postrarme a tus pies. Además, el pecador está muy lejos si consideramos su falta de valor. Anhela ver a su padre, aunque es muy probable que si su padre viniera, él saldría huyendo. El simple sonido de las pisadas de su padre le impactarían como impactaron a Adán en el huerto. Se escondería entre los árboles, así que en lugar de clamar buscando a su padre, el padre tiene que dar voces buscándole a él. ¿Dónde estás, pobre criatura caída? ¿Dónde estás? Por tanto, su falta de valor hace que la distancia sea mayor, pues cada paso dado hasta ahora ha sido como si se encaminara hacia las fauces de la misma muerte. Está muy lejos si consideramos la dificultad del camino del arrepentimiento. Juan Bunyan nos informa que Cristiano descubrió cuando regresó al árbol después de haber perdido el rollo que era muy difícil regresar. Todo rebelde se da cuenta de que así es, y todo pecador penitente o arrepentido sabe que hay una amargura en el luto por el pecado que es comparable a la pérdida de un hijo único. El hombre que está ahogándose no siente gran dolor. Algunos comentan que las sensaciones experimentadas al ahogarse pasan casi desapercibidas. Es solo cuando el hombre es restaurado a la vida, cuando la sangre provoca que las venas experimenten una efervescencia, porque la vida late allí. Cuando los nervios se sensibilizan una vez más, es entonces, según se nos informa, que todo el cuerpo se cubre de muchas agonías peores. En todo caso, son las agonías de la vida, y de igual manera, el pobre penitente siente que la meta está a una gran distancia. Pues si tuviera que sentir como se sintiera ahora, incluso durante un solo mes, sería demasiado tiempo. Y si tuviera que viajar muchas millas, tan dolorosamente y con unos pies tan sangrantes, en verdad sería una gran distancia. Todavía estoy muy lejos. No siento que pueda asirme todavía de Cristo, pues no puedo dominar mis propias pasiones. Consideremos, entonces, la incomparable benevolencia del Padre Celestial. Tenemos aquí una observación divina. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, dice el texto. Es verdad que Él siempre le ha visto. Dios ve al pecador en cada estado y en cada posición. Sí, y le ve también con un ojo de amor a un pecador escogido como el que es descrito en el texto, no con complacencia, pero aún así con afecto. Dios mira a sus elegidos descarriados. Aquel padre veía a su hijo cuando dilapidaba sus bienes con rameras. Le veía con profunda tristeza cuando anhelaba vehementemente llenarse con las algarrobas que los puercos sí podían comer. Pero ahora, si pudiese existir tal cosa como que la omnisciencia se volviera más exacta, el Padre le ve
con un ojo lleno de un amor más tierno, de un mayor cuidado. Lo vio su padre. Qué espectáculo era para el padre. Era su hijo, es verdad, pero era su hijo réprobo, que había deshonrado el nombre de su padre, que había desprestigiado el nombre de una casa honorable al hacer que fuera mencionada entre las heces y la escoria de la tierra. Allá está. Qué espectáculo para los ojos de un padre. Está inmundo, como si hubiese estado revolcándose en el cieno, y sus coloridas vestiduras habían perdido desde hacía tiempo sus bonitos colores, y colgaba de él convertidas en andrajos lastimosos. El padre no da la vuelta y trata de olvidarse, sino que fija atentamente su mirada en el hijo. Pecador, dice este hermano, tú sabes que Dios te ve en esta mañana. Donde quiera que estés, tú eres observado por el Dios del cielo. No hay un solo deseo en tu corazón que no hubiese sido leído por Él, ni una sola lágrima en tus ojos que no sea observada por Él. Te digo que Él ha visto tus pecados de medianoche, ha oído tus maldiciones y tus blasfemias, y no obstante te ha amado a pesar de todo lo que has hecho. Definitivamente habrías podido ser más rebelde en contra de Él, y sin embargo te ha anotado en su libro de amor y ha resuelto salvarte, y el ojo de su amor te ha seguido a donde quiera que has ido, como le pasó al pastor con su oveja amada. Por doquiera que anduviera la oveja, él la persiguió hasta encontrarla. Fíjense que se trataba de una observación amorosa, porque está escrito, lo vio su padre. No le veía como un mero observador casual. No le notaba como un hombre podría notar al hijo de su amigo, con alguna piedad y benevolencia, sino que le observaba como solo un padre puede hacerlo. Pero aquí tenemos a un padre que puede verlo todo y que tiene tanta prontitud de amor con certeza y conocimiento, como certeza y conocimiento. Por eso puede ver cada mancha y cada raspón y notar cada herida putrefacta. Ve a su hijo al revés y al derecho como si fuera un jarrón de cristal. Lee en su corazón no meramente los vestidos que lo delatan, no meramente la aflictiva historia del rostro sin lavar y de esos zapatos remendados, sino que puede leer su alma y puede entender la totalidad de su miserable condición. No hay ninguna necesidad de que le des información alguna a tu Dios, pues Él ya lo sabe todo. No necesitas escoger tus palabras en oración para plantear tu caso llena y precisamente, pues Dios puede verlo. Y todo lo que tienes que hacer es descubrir tus heridas, tus raspones y tus llagas putrefactas, y decir, Padre mío, tú lo ves todo. Tú lees mi negra historia en un instante. Padre mío, ten misericordia de mí. El siguiente pensamiento que hemos de considerar debidamente es la compasión divina. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Acaso la palabra compasión no significa sufrir con o sufrimiento que acompaña? ¿Qué es la compasión, entonces, sino ponerte en el lugar del que sufre y sentir su dolor? Si me permiten decirlo, el padre se introdujo en los andrajos del hijo y entonces sintió tanta piedad por él como la que ese pobre hijo pródigo andrajoso podría haber sentido por sí mismo. El peor pecador no podría apagar para siempre las chispas de amor paternal. Así es como siente Dios para con nosotros.
sus elegidos, sus hijos arrepentidos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá Jehová de los que le temen. Él tendrá compasión de ustedes. Él recibirá en su pecho ahora a aquellos que se arrepientan. Tengan buen ánimo en esta mañana, porque el texto dice, fue movido a misericordia. Nótese y observen cuidadosamente la celeridad de este amor divino. El texto también nos dice que corrió, como lo acabamos de ver hace un momento. Probablemente estaba caminando en la azotea de la casa, oteando el horizonte por su hijo, cuando una mañana pudo vislumbrar a una pobre y triste figura a la distancia. Si no hubiera sido su padre, no habría sabido que se trataba de su hijo, pues estaba muy cambiado. Pero miró una y otra vez, hasta que al fin dijo, ¡es él! ¡Qué evidencia de hambre hay en él y de sufrimiento también! Y el viejo caballero desciende. Me parece verle corriendo al bajar las escaleras, y los siervos se asombran junto a la ventana y en las puertas diciendo, ¿a dónde va nuestro Señor? No le han visto correr tan rápido en mucho tiempo. Vean, allá va, no sigue el camino, pues da muchos rodeos. Pero hay una brecha y atraviesa uno de los vallados y salta por ese lugar. Elige el camino más recto que pueda encontrar. Y antes de que el hijo tuviera tiempo de advertir quién es, el padre está sobre el hijo y le rodea con sus brazos, echándose sobre su cuello y besándole. Después de haber considerado de esta manera la observación, la compasión y la ligereza, no se olviden de la cercanía. Se echó sobre su cuello y le besó. Es demasiado inefable para poder explicarlo. Se echó sobre su cuello. Un pensamiento que ha de ser extraído de la metáfora del beso. No debemos pasar por alto eso sin hundir nuestra copa en la miel. Besando a su hijo, el padre reconoce la relación. Dijo con énfasis, tú eres mi hijo. Y el pródigo fue estrechado en el pecho de su padre y reconocido como hijo de una vez por todas. Además, ese beso fue el sello del perdón. No le habría besado si hubiera estado enojado con él. Le perdonó y le perdonó todo. Hubo además algo más que un perdón. Hubo aceptación. Te recibo de nuevo en mi corazón como si fueras digno de todo lo que le doy a tu hermano mayor. Y por tanto te beso. Ciertamente este fue también un beso de deleite, como si se agradara en él, deleitándose en él, recreando sus ojos con la vista de él y sintiéndose más feliz de verle a él que de ver todos sus campos y sus becerros gordos y todos los tesoros que poseía. Su deleite consistía en ver a este pobre hijo restaurado. En verdad, todo eso está resumido en un beso. En resumen, uno podría notar que este pecador, aunque aún estaba muy lejos, no fue recibido a un perdón pleno y adopción y aceptación mediante un proceso gradual, sino que fue recibido de inmediato. No se le permitió entrar primero no se le permitió entrar primero a dependencia accesoria de la casa y posteriormente se le permitió venir algunas veces y comer con los siervos en la cocina, y luego se le permitió sentarse al fondo de la mesa para que gradualmente se fuera acercando. No, el padre se echó sobre su cuello y le besó,
desde el primer momento, se aproxima tanto a Dios desde el principio como lo hará siempre. Así, pudiera ser que un alma salva no goce ni conozca mucho, pero está tan cerca de Dios y es tan querida para Él desde el primer momento que cree, como siempre lo será. Un verdadero heredero de todas las cosas en Cristo y de manera tan cierta como lo será cuando se remonte al cielo para ser glorificado y ser semejante a su Señor. Qué portento es esto. Recién salido de su chiquero y sin embargo, de inmediato en el seno de su padre. Acaba de estar con los cerdos y sus gruñidos todavía retumban en sus oídos. Y ahora oye las palabras amorosas de su padre. ¡Qué cambio! Y todo en un instante. No hay un proceso gradual en esto, sino que el asunto es llevado a cabo de inmediato. En un instante viene a su padre viene a él y está en los brazos de su padre. Esa es la secuencia que encontramos en el relato. Observen además que así como no hubo un recibimiento gradual, no hubo tampoco un recibimiento parcial. No fue perdonado con condiciones, no fue recibido con el corazón de su padre con la condición de que hiciera tal y tal cosa. No hubo ninguna condición, ningún pero. Fue besado y vestido y festejado sin que hubiera ni una sola condición de ningún tipo. No se hicieron preguntas, su padre había echado tras sus espaldas las ofensas del hijo en un instante y fue recibido sin una censura o regaño. No fue un recibimiento parcial. No fue recibido para algunas cosas y rechazado para otras. Por ejemplo, no se le permitió que se llamara hijo, pero se consideraba un inferior. No. Lleva puesto el mejor vestido, tiene el anillo en su dedo, tiene los zapatos en sus pies. Participa en la comida del becerro gordo y de igual manera el pecador no es recibido en un lugar de segunda categoría, sino que es llevado a la plena posición de un hijo de Dios. No es un recibimiento gradual y ni siquiera parcial. En la parábola, los bienes no podían serle restaurados, pues había derrochado su parte. Pero en la misma verdad, y de hecho, Dios equipara al hombre que viene a la hora 11 con el que vino a la primera hora del día, si recuerdan la parábola. Da a cada hombre el denario, y da al hijo más descarriado los mismos privilegios y al final la misma herencia que da a los suyos que han estado todos estos años con él. No ha transgredido aquel que no ha transgredido sus mandamientos. Cuando Dios toma a los hombres que son herederos de ira y los convierte en herederos de gracia, tiene justo tanto privilegios desde el principio como si lo hubieran sido desde hace muchísimos años, porque a los ojos de Dios siempre fueron herederos de la gracia. Y desde toda la eternidad, Él vio a sus hijos más descarriados. Que el Señor nos permita en esta mañana, que su infinita misericordia, traer a cada uno de sus hijos elegidos hacia Él y puedan ser recogidos en su pecho en esta mañana. Que verdaderamente puedas reflexionar en esta mañana si todavía no has venido a Cristo. Él sale a buscarte. Él sale al encuentro de este hijo. En tu condición perdida, de putrefacción, capaz que tengas mucho dinero, capaz que tengas una buena posición social, un buen trabajo, una buena economía, pero en tu interior es todo miseria. El dinero no puede llenar todo ese
vacío que hay en tu interior, porque ese vacío es tan grande que solamente puede ser llenado por Dios, por el amor de este Padre, por el amor de Cristo. Nada puede satisfacer, nada puede ser intercambiado. Esta satisfacción solamente se encuentra y se halla en Él. Él está dispuesto hoy, mañana, dentro de media hora, no sabemos si vamos a estar vivos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a llegar la consumación de todas las cosas. No sabemos si vamos a morir en un momento. Y es por eso que te animamos en esta mañana a que verdaderamente puedas ver el amor de este Padre y que Él está dispuesto, Él está mirando a que vengas en arrepentimiento, que tomes la iniciativa que Él te ha otorgado. El Señor ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, ese sentido de culpa, esa conciencia que nos acusa cuando hacemos lo malo, pero también nos defiende cuando hacemos lo bueno. Él lo ha puesto en tu corazón y eso es lo que te dice que sos un pecador, que estás mal ante los ojos de Dios y que si te toca partir de esta tierra y presentarte delante del juicio, vas a ser hallado culpable y merecedor del fuego del infierno. Dios no quiere eso en esta mañana. Dios jamás ha querido eso. Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que se vuelvan al arrepentimiento. Él está dispuesto a echar tras sus espaldas, a olvidar todas las ofensas que has cometido contra Él. Él sabe bien que has deseado que Dios estuviera muerto en tu corazón. No querés saber nada con Dios, no querés saber nada con Jesús. Él lo sabe bien y a pesar de todo, está llamando. Que en esta mañana puedas hacer a un lado todo tu orgullo, que puedas hacer a un lado y volver en sí. Que el Señor, el Espíritu Santo, te haga volver en sí y te vea y te muestre la condición perdida en la que te encontrás, lejos de tu casa, en otro país. Y que puedas verdaderamente venir a tu Padre Celestial que está dispuesto a hacer una fiesta. Él está dispuesto a regocijarse. Él está dispuesto a darte lo que te mereces. Él no te va a cerrar la puerta en la cara. Él está dispuesto a perdonarte. Arrepiéntanse de sus pecados en esta mañana. Eso es lo que podemos experimentar los que ya hemos podido arrepentir de nuestros pecados, porque no somos mejores que nadie. Nosotros también estábamos perdidos. Nosotros también anhelábamos que Dios no existiera en nuestros corazones. Quizás no lo decíamos con nuestras bocas, pero nuestros pensamientos y nuestras actitudes decían lo mismo, decían eso. Y Dios salió a nuestro encuentro. Dios nos hizo volver en sí. Dios trajo el arrepentimiento. Y hoy podemos ser como esos siervos, dispuestos a preparar todo, a matar el becerro gordo y hacer una fiesta y danzar y regocijarse, porque un pecador se ha arrepentido. Que en esta mañana el Señor te conceda esa bendición. Quiero terminar con un poema, una frase de un hombre que habla con respecto a esto y dice: con ternura me buscó, cuando cansado y enfermo de pecado estaba yo, y en sus hombros me trajo de regreso al redil, mientras ángeles en su presencia cantaban y se alegraban. Oh, el amor que me buscó, oh, la sangre que me compró, oh, la gracia que me trajo al redil, maravillosa gracia que me trajo al redil. Que esto te sirva de reflexión para venir en arrepentimiento a Dios.